Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Aquí entonces, queridos amigos, nosotros estamos haciendo todo un camino con este capítulo 2 sobre los espías. Habíamos reflexionado anteriormente sobre las escenas que encontramos en esta segunda parte, decíamos. El segundo acto, los espías en casa de Rahab, que va del capítulo 2, 1b hasta el 21. Tiene 3 escenas. La primera escena, la llegada a la casa de la prostituta. Luego la segunda escena, la relación del rey Rahab y los espías. Y luego la tercera partecita, la tercera escena, que es Rahab y los espías, que va del versículo 8 al 21. Nosotros decíamos que lo más importante en esto que vemos, sobre todo en la tercera escena, era un poco la relación de Rahab, ¿verdad? La prostituta. De cierta manera es mentirosa y también se la nota asustada, pero se aprende la lección de la historia, ¿verdad? Y llega después al final a una fe inquebrantable en Yahvé. Hay toda una profesión de fe. Bueno, el problema teológico del capítulo 2. Veamos un poquitito el problema teológico. A ver, ¿qué es lo que encontramos? Rahab pide algo plenamente justificado desde el punto de vista humano. Plenamente justificado. Y los espías al pie de la muralla, ¿verdad? Entonces vamos a ver que al pedir plenamente esto, que es justificado desde el punto de vista humano, pagar bien con el bien, ¿verdad? En cuanto que los espías que están llegando ahí al pie de los muros
estos espías que están llegando, pero que ahora ellos tendrán que prometer y pagar de la misma manera, con la misma moneda. Pero lo pide con un juramento en nombre de Dios, que excluye precisamente la compasión con ella. Excluye precisamente entonces la compasión con ella. ¿Qué está por delante? ¿La lealtad o la ley? Esa ley de la que Josué y el pueblo no pueden apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Serán leales a una prostituta extranjera a costa de la fidelidad a Dios? ¿Estará de acuerdo Josué con los espías? La respuesta no la obtendremos hasta el capítulo 6, ¿verdad? En que justamente se nos volverá a recordar y se volverá a retomar esta situación, ¿verdad? Ya con la conquista de Jericó, se volverá a recordar, ¿verdad? A esta prostituta y toda su familia, que se salvarán, evidentemente, ¿verdad? Nosotros más o menos ya adelantamos y ya sabemos, pero es una situación, ¿verdad? Es un problema teológico. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros desde el comienzo leímos ya en el capítulo 1, cuando comenzábamos y que nos ponía al frente de todo. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Ante una prostituta, que esto, que aquello, bueno, le salva todo eso. Pero según la ley, ¿cómo? La ley por la ley, la ley por la ley. Entonces, esto es lo lindo, ¿verdad? Porque nos hace reflexionar y nos hace entrar entonces en el aspecto de la moralidad. Porque esto es lo moral, ¿entiendes? Lo moral es cuando nosotros tenemos situaciones frente a las que tenemos que hacer discernimiento y luego tomar una opción. Porque según la ley de por sí, entonces esto no se podría realizar. Según la ley, a rajatabla, nosotros aquí tendríamos que matar, ¿entienden? Es matar. Y fíjense que también el Evangelio después dice, lo que quiero no es holocausto, lo que quiero es misericordia, lo que quiero es amor. Pero después uno de nuevo vuelve a decir, pero esto entonces es solamente un caramelito, entonces cada uno sabe que haga lo que quiera, como una anarquía, vale todo, vale todo. Entonces uno puede decirlo. Y no, es ahí donde uno tiene que buscar el equilibrio, y ahí es donde va entrando el aspecto de la moralidad. Y miren que esto existe, yo les puedo decir, bajo todas las instituciones, incluso las instituciones nosotros mismos que predicamos, ¿verdad? Sobre este aspecto de la moralidad, de la misericordia, del amor, de la comprensión, del entendimiento, del diálogo. Muchas veces bla pareía ahí, ¿entienden? En el sentido de que ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? Al final de cuentas tomamos decisiones muchas veces simplemente porque es más fácil, ¿verdad? No, ahí está escrito, la ley por la ley, la ley por la ley. Y sin embargo no se miran otros elementos, ¿verdad? Mucho más importantes y cosas que tienen mucho más valor, ¿entienden? El valor que está por detrás. En primer lugar, luego la dignidad de la persona, ¿verdad? La dignidad de la persona. Si uno mira un poco ese aspecto, muchas cosas, a pesar de que sea la ley por la ley, sin embargo, por la dignidad de la persona y conociendo sobre todo. Por eso pues, esto es un discernimiento. Y esto necesita también una capacidad grande de reflexión. Por eso no se le puede poner a cualquiera, a un güey corneta al frente de una institución, de una comunidad, etcétera, ¿verdad? Sino que uno tiene que tener esa capacidad de reflexión y esa capacidad de diálogo y esa capacidad entonces de evaluar. Porque solamente así se puede hacer un camino, si queremos, un camino positivo y de acuerdo a lo que nos presenta el Evangelio o la palabra de Dios de por sí. Porque tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento siempre giran en torno a estos elementos. El elemento básico, esencial de la palabra de Dios, de la relación en comunidad, es siempre bajo el elemento de la moralidad. Y cuando hablamos de la moralidad, no estamos hablando absolutamente de leyes sobre leyes en el sentido de la moralidad, sino que estamos hablando de la moralidad en el sentido de la capacidad que uno tiene para tomar las decisiones sobre situaciones difíciles
o sobre situaciones complicadas, porque la vida siempre será así. La vida siempre tiene sus complicaciones, tiene sus bemoles, pero es allí donde uno va a ver esa capacidad de afrontar y esa capacidad de tomar decisiones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Era el año 2019 y Francisco clausuró la JMJ de Panamá con un recordatorio dirigido a los jóvenes. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Las palabras del Papa inspiraron el título de este álbum, Sois el ahora de Dios, formado por 19 canciones de artistas católicos contemporáneos, emergentes y veteranos. Es un proyecto promovido por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal de España, que con el apoyo de la Fundación Edelvives lleva años trabajando con estos artistas. Han organizado con ellos encuentros musicales, de oración y de formación espiritual. Su objetivo es apoyar a quienes llevan tiempo evangelizando con la música y dar un empujón a las jóvenes promesas. Evangelizar a través de la música es hablar del amor de Cristo, que es lo más puro, lo más hermoso, en una forma que todo el mundo lo entiende y que te llega al corazón y que te llega a la vida, ¿no? Entonces, nosotros queríamos abrazar a los que llevan muchos años haciendo esto, porque nos han ayudado muchísimo en ese diálogo, especialmente con los jóvenes. Pero el otro gran objetivo era buscar nuevos talentos. Esto hace del Sois el ahora de Dios algo más que un álbum, porque es el fruto de un itinerario de apoyo y promoción de unos evangelizadores con mucho potencial, los artistas musicales. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 2, mirando esta tercera escena, el diálogo que existe entre Rahab y los espías. Decíamos también nosotros que Rahab anticipa con sus palabras del versículo 10 lo que ocurrirá más adelante. ¿Qué es lo que ocurriría más adelante en el versículo 10? Entonces se va anticipando ya todo esto. Dice así: nosotros hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto, y cómo ustedes trataron a Sihón, los dos reyes que estaban al otro lado del Jordán, y que ustedes condenaron al exterminio. Ahí está. Como que anticipando, y está diciendo que eso también sucedería con ellos. El pasado se convierte en modelo del futuro. El pasado se convierte entonces en modelo del futuro. Y esta es una forma, una técnica muy interesante del redactor deuteronomista para decir al pueblo, ¿verdad?, lo importante que es esto del anatema, del exterminio. Pero volvemos a tocar un poco este tema que ya hemos dicho anteriormente en los cursos anteriores. Yo les invito a que ustedes vayan de nuevo más atrás en nuestros cursos anteriores de este libro tan interesante, cuando hemos hablado sobre la cuestión del exterminio, el anatema. Esta es una decisión, o es una decisión puesta en esta literatura, justamente por la situación que Israel había vivido. Ellos en su reflexión se dan cuenta que la causa del exilio fue la disgregación del pueblo. Y ahora miran entonces, ¿y cuál fue la causa de la disgregación del pueblo? Y la disgregación del pueblo por las idolatrías. Es decir, que cada uno fue detrás de sus propios intereses. Cada uno buscó, vamos a decirlo nosotros con nuestro idioma actual, su poder. Yo, Shelamandá, o su platita, podemos decir también nosotros, ¿verdad? Entonces cada uno va detrás de lo suyo. Y claro, nos encontramos en un cierto momento en el cual todos estamos peleados unos contra los otros, porque cada uno busca lo suyo. Cada uno busca ir adelante solo, sin darse cuenta que es una comunidad. Por eso hemos insistido tanto, ¿verdad?, que la Biblia es un libro que se dirige principalmente a la comunidad. Está hablando a la comunidad. Se quiere relacionar directamente con la comunidad. Es una enseñanza para la comunidad. Es decir, en la medida en que nosotros estamos unidos, en la medida en que nosotros tenemos ideales claros, pero como comunidad, ciertamente que después todos vamos a procurar y vamos a poner ese granito de arena para que crezcamos juntos. En la medida en que crece la comunidad, es la comunidad que se encarga de cada uno de los miembros de esta comunidad, que crece, que se preocupa. Y entonces nadie pasa necesidad, nadie está en la pobreza. Todos ponen y aportan lo suyo para que cada miembro de la comunidad pueda sentirse bien, realizado, planificado. Es interesante, ¿verdad? Esto es lo que propone la Biblia. Esta es la reflexión bíblica. Y entonces sepamos que la Biblia te habla principalmente de comunidad. Incluso, como decíamos en situaciones anteriores, ¿verdad?, todo lo que nosotros hablamos y decimos con respecto a una conversión personal, siempre mi conversión está en función después de mi grupo, en función de mi familia, en función de mi comunidad. Ahora, la confesión de fe que nosotros encontramos es una extensa introducción a la que realmente pretende Rahab. Salir con vida ella y su familia. Ella tiene esta profesión, o sea, dice el 12 y el 13 nos va transmitiendo mejor esta profesión de la mujer, de esta prostituta. Por eso, dice, ella les pide: júrenme ahora mismo por el Señor, que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. Denme una señal segura de que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo cuanto les pertenece, y que nos librarán
de la muerte. Y ahí entonces es que viene la parte de los espías, ¿verdad? Que se comprometen. Bajo su propia vida, dicen ellos, se comprometen. Ahora, el problema radica en esta parte, un problema teológico del capítulo, porque Rahab pide algo, como ya decíamos al inicio, en el curso anterior también, algo justificado desde el punto de vista humano, pagar bien con bien. Yo te estoy salvando, vos también me tenés que salvar. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero lo pide con un juramento en nombre de Dios que excluye precisamente la compasión con ella, ¿verdad? ¿Qué hay por delante? ¿La lealtad o la ley? Atención, esa ley de la que Josué y el pueblo no pueden apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Se acuerdan que así decíamos desde la introducción? Y esta era la preocupación del autor sagrado. Sin embargo, ahora con esta narración nos damos cuenta que hay que pisotear un poco esto y decir que vamos a tener que apartarnos o a la izquierda o a la derecha un poquitito de esa ley, ¿verdad? Porque al decir que no los vamos a exterminar, porque le pide bajo juramento, júrenme, así le pide, ¿verdad? Entonces, ¿serán leales a una prostituta extranjera a costa de la fidelidad de Dios? Vamos a hacer lo que Dios nos pide, que nos dijo que no tenemos que apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha, o le vamos a aceptar a esta prostituta que nos está pidiendo. Claro, es lealtad con lealtad, ¿verdad? O sea, sería esta, porque yo no les voy a delatar, yo los ayudé, yo les protegí, todo. Entonces, ¿cuál es la lealtad de ustedes para conmigo? Ustedes vienen, entran, yo les ayudé todo y van a venir a exterminarme. Ahí está entonces el problema. Entonces, esto es lo que Pablo muchas veces después vuelve a reflexionar. La ley por la ley muchas veces mata, ¿entienden? La ley por la ley. Entonces, la lealtad es un discernimiento también continuamente ante la acción de Dios. Porque incluso la acción de Dios ante situaciones, como decimos nosotros, torcidas, Dios escribe derecho. Y bueno, esto es importante también para nuestra vida hoy, ser capaces de mirar la lealtad y la fidelidad de Dios está incluso por encima de la ley, simplemente por la ley. Ahora viene la escena siguiente que va del 15 al 21 y resulta también un poco extraña. Se supone que la mujer está asomada a la ventana y los espías al pie de la muralla. No es la situación ideal para un diálogo nocturno tan largo, ¿verdad? Pero completa aspectos importantes del relato. En primer lugar, los consejos para huir. Una vez más, los espías aparecen como meras marionetas en manos de la decidida prostituta. Es decir, es la prostituta la que está decidiendo todo aquí. Pero el narrador final se encontraba con otros problemas. Cuando tenga lugar el asalto de Jericó, ¿cómo sabrán los israelitas cuál es la casa de Rahab y quiénes pertenecen a su familia? Para identificar la casa recurre a la cuerda del hilo rojo. Para salvar a la familia, todos deben estar congregados en la casa. Entonces el autor sagrado también piensa todo, no es simplemente que los dice así, bueno, hagan esto y hagan aquello. Entonces en el 15 dice, entonces la mujer los descolgó por la ventana con una cuerda, porque su casa daba contra el muro de la ciudad y ella vivía junto a la muralla. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él.
Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, su teología, lo que nos va transmitiendo, lo que nos va dando cada día. Ahora, la pregunta nuestra, bien retórica, ¿por qué se conserva esta tradición precisamente de esta prostituta que salva aquí a estos espías? Y como decíamos, como una solución tal vez, ya que este pueblo no convivían con ellos tenían que explicar por qué. Si supuestamente el Señor nos había dicho que todos tienen que ir al exterminio, pero sin embargo aquí hay otras que no son de nuestra tribu, pero que están aquí en medio de nosotros, que son los de la tribu de Rahab. Entonces fue la familia de Rahab la que se encargó entonces de introducir en la historia deuteronomista esta narración, pero esto sería absurdo pensarlo, ¿verdad? Que una tribu pagana totalmente diversa, ¿verdad? Que ellos sean los que introducen dentro del texto sagrado judío. Sería un poco absurdo, ¿verdad? Sería un poco absurdo. Entonces, esta segunda posibilidad, y bueno, también queda un poco así bien difícil de dar toda la respuesta. Una tercera posibilidad de expresión y de explicación. La tradición se incluye por motivos teológicos. Ahí tenemos que estar muy, muy atentos. Y esto es lo que tenemos que saber y tenemos que entender y aprender hoy, lo que significa la tradición. Y sobre todo eso lo digo porque nosotros recibimos muchas influencias protestantes en donde dicen, ustedes por tradición, ustedes por tradición, ustedes... todos vivimos de la tradición. También ellos viven de la tradición, a pesar de que no entienden lo que quiere decir la tradición. Porque tradición quiere decir transmisión. Transmisión quiere decir todo lo que se te va pasando de generación en generación. Hasta para comer, vos tenés una tradición. ¿Cómo comen los chinos? Esa es una tradición. Es decir, es una transmisión. ¿Cómo le van enseñando a su padre a comer con el palito? Vos hasta para bañarte tenés una tradición. ¿Entendiste? Todo. Hasta para dormir, hasta cómo dormir. Es una tradición, o sea, se te transmite. Se te dice, mi hijo, a tal hora, es una tradición en tu familia. En mi familia la tradición es que se duerma a las 9 de la noche, por decir. Estoy diciendo una cosa así, ¿verdad? Para que entendamos lo que significa la tradición y no comencemos a pelear contra molinos de viento, como dice el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Estilo protestante de acá, coño, y no contra los molinos del viento, ¿verdad? Porque si vos entendés lo que es la tradición, quiere decir la transmisión, lo que se te va transmitiendo. Y la comunidad quiere decir iglesia que dice comunidad. Es la comunidad la que te va transmitiendo entonces. Por eso que el valor de la tradición es elemental y fundamental. Y la tradición no podemos dejar de lado, porque o si no, vos estás desencarnando el aspecto religioso. Nosotros que tanto hablamos, que queremos, ¿verdad?, sentir, tocar nuestra realidad, de nuestra realidad, Dios que tiene que hablar nuestra realidad. Y vas a ver todo lo que nos tienen que ayudar a entrar en nuestra misma cultura y en nuestra misma realidad de todos los días. Nosotros queremos dejar de lado lo elemental y fundamental, que es la tradición, porque la tradición es transmisión. Bueno, y eso es lo que aquí entonces en este tercer elemento nos dice. La tradición se incluye por motivos más bien teológicos. Toda tradición tiene un motivo teológico, porque ayuda a plantearse el problema del valor de la ley, posiblemente. Esto sería aún más claro si la añadió el segundo autor deuteronomista. Ya antes había añadido la importancia de atenerse a la ley, ¿verdad? O sea, dijo, ustedes no pueden moverse ni a izquierda ni a derecha, y de meditarla día y noche, ¿verdad? ¿Significa esto que la ley no admite excepciones? Ahí está. ¿Será que la ley entonces no admite excepciones? Cuando vos lees ahí y le dices muy bien, sé valiente, tú vas a poner a este pueblo en posesión. Bueno, después le dice en el versículo 7, basta que seas fuerte, le dice en el versículo 7, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda.
no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces uno puede pensar y puede decir aquí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esta situación, verdad? Entonces, aquí nosotros vemos el problema del valor de la ley. La ley es que no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda de la ley. Esto sería aún más claro si la añadió el segundo autor del Deuteronomio. Ya antes había añadido la importancia de atenerse a la ley y de meditarla día y noche, ni apartarse, ¿verdad? ¿Significa esto que la ley no admite excepciones? Era nuestra pregunta. ¿Será posible? No se admite ninguna excepción. Todos los habitantes deben ser exterminados. Ahí está. Todos los habitantes deben ser exterminados. Esa era otra ley también. El famoso anatema. El antiguo relato le sirve para exponer su idea de que la fidelidad y la lealtad no están en contra de la ley, sino que son compatibles con ella. Y esto es para subrayar, por favor. Esto es para subrayar. Incluso Pablo después, releyendo todas estas cosas, porque él es un judío que conoce demasiado bien lo que es la ley, fariseo, formado con Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos hace pensar también. El antiguo relato le sirve para exponer su idea de que la fidelidad y la lealtad, anoten, fidelidad y lealtad no están en contra de la ley, no están en contra de la ley, sino que son compatibles con la ley. Es decir, al mismo tiempo le sirve para justificar la presencia de antiguos grupos cananeos en el interior de Israel. Entonces, con esto se está justificando o se está diciendo aquí entre nosotros, a pesar que se nos dice que a todos hay que mandar al exterminio, etcétera, etcétera, esa es la ley por la ley, ya es ahí. Pero sin embargo, esta ley nosotros hacemos como una pregunta, ¿será que esta ley no admite excepciones? Y de cierta manera, como ellos ven que hay otros grupos cananeos que están en medio de ellos, dicen, bueno, aquí o se cumplió la ley, se puso al pie de la letra o no. Entonces, esto es una farsa, ¿verdad? Nadie está cumpliendo lo que nos dice ni a la izquierda ni a la derecha. Y entonces ahí surge, ¿o será que la ley admite excepciones? La ley admite excepciones. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente
motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez.
Con tu gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor, límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos leyendo este capítulo 4 en este momento, que es el cruce del Jordán, digamos de esta manera, el paso del Jordán. Solamente que esta parte dentro del díptico, la primera parte era el antes de cruzar el Jordán, y ahora el 4 es después de cruzar el Jordán, incluso en la introducción, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Y ahora nos encontramos en los versículos 10 y 11. Decíamos que los sacerdotes y el arca durante el cruce del Jordán. ¿Qué es lo que hacen estos sacerdotes? 10 y 11. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con sus sacerdotes al frente del pueblo. Entonces aquí tenemos que ir mirando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, decía, allá en el 4.1. Después aquí en el 10 dice, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar. Cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con sus sacerdotes al frente del pueblo. Bueno, y después ya continúa el versículo 12 y 13. Y se va a referir justamente a las tribus de Transjordania, como hablamos anteriormente. Las de Rubén, Gad y Manasés, la mitad de Manasés. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Qué lindo, ¿verdad? El cómo te presenta aquí los guerreros que van delante, van abriendo camino, son los primeros en pasar y ellos son los únicos nombrados aquí, ¿verdad? Entre todas las tribus de la Transjordania, el capítulo 12 y el capítulo 13. Es decir, le da una importancia a estas tribus. Aquí entonces es como un pacto ciertamente que existía entre ellos, entre estas tribus, ¿verdad? Es muy interesante cuando uno lee de un aspecto más histórico y de un aspecto del estudio de las poblaciones de ese tiempo. Porque aquí nosotros estamos teniendo teología, no se olviden de eso. Por eso que nosotros no tenemos que leer al estilo protestante en forma literal. Tenemos que entender muy bien lo que está queriendo significar aquí. Aquí no hay una manera literal de lectura, sino que tenemos que entender que lo que aquí, de cierta manera, con un trasfondo histórico, ¿verdad? Pero muy debilitado ciertamente el aspecto histórico, el
aspecto histórico no es lo esencial de la Biblia. El aspecto histórico entonces viene para reafirmar simplemente la teología que se está queriendo transmitir al pueblo. La verdadera historia es la que está viviendo el pueblo en ese momento, pero que se está alimentando de todo un proceso religioso que ellos también están haciendo. Esto es un proceso, un crecimiento de fe, de entender su propia historia y de entender su propia realidad, pero como comunidad. Eso es lo que se está procurando transmitir, ¿verdad? Entonces aquí son las tribus de la Transjordania, a quienes se les está nombrando, es como para unirles, ¿verdad? Y ponerles dentro del gran grupo las 12 tribus de Israel. Se insiste mucho, las 12 piedras, las 12 tribus, y una vez y otra vez, los 12. Y ahora, en el versículo 14, ya es la exaltación de Josué. ¿Por qué? Y porque justamente Moisés, que ya había pasado, ahora es Josué el que lo había acompañado siempre, que era la sombra, decíamos, de Moisés también. Y aquí lo encontramos muy bien, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién es este Josué? La ñapenajan maese. Más bien, aquel día dice, el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Y esto es esencial y fundamental. Así como Moisés, ¿verdad? Que conduce al pueblo, lo respetan, lo quieren. Moisés que les hace pasar el Mar Rojo. Ahora Josué también los introduce a la tierra prometida, los hace pasar el río Jordán, con las mismas características también de Moisés, cuando hace pasar el Mar Rojo al pueblo de Israel, de su huida de Egipto hacia la tierra prometida. Y aquí, sin embargo, es la entrada después del desierto, de estar 40 años vagando por el desierto, ahora entonces a la tierra que Dios les había prometido. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre esta estructura muy interesante. Estamos hablando sobre la estructura y el contenido también que nos presentan estos dos capítulos. El título en realidad es El paso del Jordán, el antes y el después. Y que Dios entonces les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.